Listo, buenas noches a todos, espero que todos se encuentren bien. Vamos entonces a dar inicio a este webinar de transformación empresarial y me gustaría empezar con una interrogante, con una pregunta, ¿no? Imaginen ustedes un futuro donde las empresas no solo sobrevivan, sino que de alguna manera prosperan, sobre todo en un mundo de constante cambio, ¿no? Y precisamente la transformación empresarial, como vemos hoy por hoy, no es una opción, es una necesidad. Hoy vamos a explorar cómo la integración de herramientas inteligentes pueden revolucionar los procesos y la transformación dentro de la cultura organizacional y de qué manera podemos empoderar a nuestro equipo, de qué manera podemos brindar experiencias excepcionales a cada uno de nuestros clientes. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Mi nombre es Carlos Guevara, soy magíster en educación y nuevas tecnologías, tengo una maestría en comercio electrónico y marketing digital, así también como una maestría en emprendimiento y negocios digitales. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación y soy también licenciado en ciencias administrativas con especialidad en recursos humanos y marketing, ¿no? He trabajado para el Ministerio de la Producción, para el Viceministerio de Gestión Pedagógica en el Perú, ¿no? Y aparte soy profesor ya durante mucho tiempo, tanto en pregrado como en posgrado. Pero vamos a ver rápidamente el contenido de esta sesión. Vamos a hablar ahora sobre, vamos a explicar, ¿no? Qué es la transformación digital, y acá es importante entender las diferencias claves que hay entre la transformación digital y la transformación empresarial, porque muchas veces se confunden, ¿no? Y qué es lo que cada una de ellas aborda, ¿no? Dentro del aspecto del cambio organizacional. Vamos a hablar también de algunas herramientas inteligentes, como por ejemplo lo que es la inteligencia artificial, el Big Data y la automatización de procesos. Vamos también a hablar sobre estas herramientas que están revolucionando la manera en que las organizaciones operan. También hablaremos un poco sobre los beneficios de la interacción de estas herramientas inteligentes, analizar un poco cómo la integración de estas herramientas va a mejorar la eficiencia operativa, que de alguna manera nos facilita la toma de decisiones basada en datos y que enriquece la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, esos son los beneficios importantes para cualquier organización hoy por hoy. También hablaremos sobre los procesos clave de transformación. Vamos a indicar cuáles son los procesos que son susceptibles a mejora, ¿no? Pronto, con algunos casos de algunas empresas que ya les comentaré. Intentaremos abordar el tema de la cultura organizacional y la importancia que esta tiene dentro de todo este proceso de transformación. Vamos a ver cómo de alguna manera se fomenta un entorno que apoye la innovación y el cambio, que es importante para cualquier organización que piense en el éxito. También hablaremos un poco del clima laboral, ¿no? Vamos a evaluar cuál es este impacto que mediante la transformación eh, digital tiene este contexto del clima laboral, ¿no? De pronto hablaremos de algunas estrategias para mantener un ambiente que sea positivo durante todo este proceso de transición, considerando que siempre hay resistencia al cambio y sobre todo que este proceso de transformación dentro del tema de la cultura y el clima laboral es importante porque eso de alguna manera incentiva la moral del equipo, ¿no? También vamos a hablar sobre la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Vamos a enfocarnos en este tema bastante importante porque es un pilar fundamental dentro de todo este proceso de transformación digital, sobre todo cuáles son esos riesgos asociados que de alguna manera tienen que ver con el tema de la transformación dentro de las organizaciones, ¿no? El papel de la experiencia del cliente dentro de la transformación. No podemos dejar de lado al cliente, que es finalmente a quien le vamos a brindar el servicio. Entonces vamos a ver cómo es que esto impacta positivamente en función a la lealtad que tiene el cliente y la satisfacción del cliente. Mencionaremos rápidamente algunos casos de éxito. Eh, Nos enfocaremos o discutiremos las tendencias emergentes de la integración de las herramientas inteligentes eh, y cómo prepararse para el futuro en el trabajo, ¿no? Y al final, unas conclusiones. Entonces, eso es lo que vamos a ver rápidamente, lo he mencionado, y vamos de frente a desarrollar el contenido de este webinar. Bien, entonces vamos a explorar hoy cómo estas herramientas inteligentes están revolucionando no solamente la forma en que las empresas hacen negocios, sino también la cultura que los rodea.
¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en que sí, tengo capital para poder transformar mi organización, comprar tecnología, pero sin embargo no nos damos cuenta de un factor que es muy importante, que es el tema del factor humano, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos Alicorp. Alicorp, que es una de las grandes empresas de consumo en nuestro país, ellos han empezado a usar inteligencia artificial para poder mejorar la cadena de suministro, ¿no? Y esto significa que pueden anticiparse a la demanda de productos y ajustar su producción. Y esto de alguna manera les va a ayudar para poder ahorrar dinero y ser mucho más eficientes, ¿no? Pero no se trata solo de la tecnología, también es importante ver cómo estas herramientas pueden integrarse con la cultura de la empresa para poder generar un verdadero impacto dentro de la organización. Además, cómo estas herramientas no solamente hacen que las empresas sean mucho más eficientes, sino también cambian la manera en que conectan con los clientes, ¿no? Es importante que pensemos siempre en los clientes, porque al final hacia ellos se les va a brindar ese servicio y ellos van a serlos impactados con todo este proceso, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es poder entender qué es transformación digital, ¿no? Dentro de este viaje emocionante que requiere una mentalidad abierta, un enfoque estratégico, entonces así vamos a enfocar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿No? La transformación digital es mucho más importante hoy más que nunca. En un mundo donde todo se vuelve mucho más rápido, mucho más complejo, mucho más digital, donde todo es mucho más acelerado, las empresas que no se adaptan corren el riesgo de quedarse atrás. ¿Qué significa quedarse atrás? No tener participación en ventas, no fidelizar a sus clientes y finalmente salir del mercado, ¿no? O sea, finalmente no ser tan competitivos si sales del mercado. Entonces, la transformación digital hoy por hoy ya no es una opción porque se ha convertido en una necesidad estratégica, ¿no? Pensemos en Rapid por un momento, ¿no? Rapid, todo el mundo ubica Rapid, y es popular porque es esta app de entrega a domicilio que ha cambiado las reglas de juego de varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú. Entonces, Rappi ha implementado chatbots y otras herramientas de inteligencia artificial para poder ofrecer un servicio que sea mucho más ágil, mucho más dinámico a los clientes, ¿no? Y esto significa que los usuarios puedan obtener respuestas mucho más rápidas a las preguntas, incluso cuando los humanos no están disponibles, ¿no? Los chatbots están respondiendo. Entonces, esto no solamente mejora la experiencia del cliente, sino que también permite que los empleados se concentren en sus tareas mucho más importantes y mucho más creativas. Entonces, vemos que las empresas que adoptan estas tecnologías están viendo mejoras significativas en su eficiencia. Se estima que aquellas que utilizan herramientas inteligentes pueden aumentar su eficiencia operativa hasta en un 40%, ¿no? Es una estadística que yo no lo digo, sino hay universidades y investigación que así lo afirman. Entonces, en un mercado que es tan competitivo, donde todos esperan un servicio rápido y eficiente, no hay tiempo que perder. Entonces, es el momento de actuar hoy, ¿no? Entonces, las empresas que se atrevan a dar este primer paso estarán mejor preparadas para poder enfrentar los desafíos del futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación qué es esto de la transformación empresarial, qué es esto de la transformación empresarial, la transformación digital, ¿no? Que muchas veces se escucha, ¿no? Se oye, pero muchas veces se desconoce a detalle. Entonces, como habíamos mencionado, la transformación empresarial no solamente es adoptar nuevas tecnologías, es un cambio profundo en cómo la organización crea valor y se relaciona con todos los stakeholders, con todos los grupos de interés. Esto significa repensar la cultura, repensar los procesos y sobre todo el talento que hay dentro de nuestras organizaciones. Un gran ejemplo puede ser el BCP, ¿no? El Banco de Crédito. Todo el mundo conoce al Banco de Crédito. Ellos han hecho un esfuerzo consciente para poder cambiar su cultura organizacional. Se han enfocado en el tema de la innovación y el objetivo precisamente es brindar un servicio al cliente que sea excelente, ¿no? Un servicio de calidad. Entonces, a través de programas de capacitación, han empoderado a sus empleados para que piensen de una manera mucho más creativa y propongan nuevas ideas, ¿no? Y esto les ha permitido adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado y ofrecer mejores servicios, ¿no? Además, la transformación digital también significa redefinir cómo nos relacionamos con nuestros stakeholders. No solamente se trata de pensar en los clientes, sino también en los empleados, en los proveedores y en toda la comunidad que orbita alrededor de la empresa. Entonces,
es importante crear un ambiente donde todos se sientan valorados, donde todos se sientan escuchados y este factor es súper importante, ¿no? Entonces, así la transformación digital de alguna manera se convierte en un esfuerzo colaborativo que involucra a todos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto de la transformación digital versus empresarial? ¿No? Ya que es importante entender la diferencia entre transformación digital y transformación empresarial. La transformación digital se enfoca en adoptar tecnologías específicas, como por ejemplo softwares o hardware, mientras que la transformación eh, eh, empresarial tiene un enfoque mucho más amplio, que incluye estrategia, que incluye cultura, que incluye experiencia del cliente. Entonces, hay una gran diferencia entre ambas, ¿no? Tomemos como ejemplo, ¿no? Telefónica, porque Telefónica no solamente ha implementado tecnologías innovadoras como las redes 5G, sino también ha cambiado su enfoque para mejorar la experiencia del cliente, aunque a veces en algunos lugares no es tan eficiente, por lo menos hacen su esfuerzo. Y esto incluye crear canales de atención que sean cada vez más eficaces y capacitar al personal para utilizar las herramientas de una manera mucho más efectiva. Entonces acá la clave es darse cuenta que la tecnología no solamente es un habilitador, no es un objetivo final, ¿no? Las organizaciones exitosas combinan las herramientas inteligentes con un cambio de cultura profundo que empodera a las personas y reimagina todos los procesos desde cero, ¿no? Y esto significa que la transformación digital debe estar alineada a la visión, a la misión y a los valores y a los objetivos estratégicos de todas de la empresa en particular, ¿no? Para que realmente marque la diferencia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, esa es la diferencia principal entre una y otra. ¿Qué herramientas, digamos, inteligentes tenemos, ¿no? De hecho, las herramientas inteligentes como por ejemplo la IA, ¿no? Como por ejemplo el Big Data, están cambiando radicalmente la forma en que las empresas operan. La IA permite a las organizaciones aprender, predecir y sobre todo automatizar decisiones, lo que puede mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos Netflix, ¿no? Que de repente todos en sus casas han podido atravesar esa experiencia, ¿no? Porque Netflix utiliza algoritmos de IA para poder personalizar las recomendaciones de los contenidos para cada usuario, ¿no? Esto no solamente mejora la experiencia del cliente, sino también ayuda a mantener a los suscriptores mucho más tiempo en las plataformas, ¿no? Lo que finalmente se traduce en mayor ingresos para Netflix, ¿no? Además, por otro lado, tenemos los procesos de automatización que mediante herramientas como RPA, ¿no? Robotic Process, de automatización, permite que las empresas liberen a sus empleados de tareas repetitivas, ¿no? Los robots muchas veces cumplen las funciones muy monótonas de los empleados y esto hace que no solamente mejore la precisión y reduzca los errores dentro de los procesos, sino también que genere que los empleados se concentren en actividades que le van a aportar mucho más valor a la organización. Por ejemplo, todo el mundo conoce Cementos Pacasmayo, ¿no? Ellos han utilizado RPA para poder mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos y esto les ha permitido reducir costos y ofrecer un mejor servicio, ¿no? Hablemos de Big Data y Data Analytics, que es otra herramienta inteligente que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Dentro de todo este proceso. Entonces, cuando hablamos de el uso del Big Data y el análisis, es importante para que las empresas puedan tomar sus decisiones y que estas decisiones sean informadas. Entonces, esto significa la capacidad de poder procesar, de poder extraer información valiosa en grandes volúmenes de datos que permite a las organizaciones identificar algunos patrones y sobre todo anticiparse a tendencias, ¿no? Entonces, un ejemplo claro que podríamos mencionar es Mercado Libre, por ejemplo, que utiliza el análisis de datos para poder comprender mejor el comportamiento de los usuarios y que analiza la compra cuando, de alguna manera, el cliente, ¿no? Quiere buscar un producto, la misma aplicación le ofrece recomendaciones personalizadas y, sobre todo, ajusta su inventario en tiempo real. Entonces, esto hace que la experiencia del cliente sea mucho mejor y optimiza la operación de la plataforma. Entonces, vemos acá cómo las empresas que aprovechan este Big Data pueden tomar decisiones mucho más rápidas y sobre todo mucho más precisas, ¿no? Y basados en hechos reales, objetivos, concretos, en lugar de
suposiciones como antes hacía, ¿no? Entonces, esto les permite a las organizaciones poderse adaptar rápidamente a estos cambios de mercado. Entonces, en un entorno donde la velocidad y la agilidad son clave, el análisis de datos se convierte en una ventaja competitiva esencial, ¿no? Hablemos ahora sobre la automatización de procesos, ¿no? Automatización de procesos, que también es una de las tendencias más usadas en la transformación empresarial, ¿no? Las tecnologías como el RPA, ¿no? Que permiten a las empresas poder automatizar todas estas tareas repetitivas y de bajo valor y ayudan a los empleados a liberarse para que puedan concentrarse en operaciones o actividades que son mucho más estratégicas y que le van a sumar valor a la organización. Por ejemplo, Cementos Pacamayo nuevamente, ¿no? Vuelvo con el ejemplo, ellos pueden generar sus estrategias, sus tareas administrativas, perdón, con entrada de datos y generación de informes. Entonces, esto no solamente ha aumentado la precisión, ¿no? Y ha disminuido los errores, ¿no? Sino que también ha permitido a los empleados dedicar mucho más tiempo a actividades que de repente sí les van a sumar a la organización, ¿no? Como por ejemplo una mejor atención al cliente, una mejor, digamos, fijarse mejor en el tema de los procesos, ¿no? Mejorar los procesos, por ejemplo, ¿no? Además, este tema de la automatización puede llevar a la reducción significativa de costos operativos. Las empresas que adopten estas tecnologías pueden ver mejoras y eficiencias operativas hasta en un 40 a 30% más o menos, ¿no? Esa es más o menos la estadística. Y eso se traduce finalmente en mayor rentabilidad, porque todas las empresas quieren rentabilidad. Entonces, la automatización de procesos no solamente mejora la eficiencia, sino que también permite a las organizaciones ser mucho más ágiles y responder rápidamente a las demandas de mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver acá precisamente algunas estadísticas que se traducen en beneficios tangibles de la integración eh, inteligente, ¿no? Estas herramientas inteligentes en los procesos empresariales generan varios beneficios que se pueden medir, como lo vemos ahí. Por ejemplo, se ha demostrado que las empresas que implementan esta tecnología para poder mejorar su eficiencia operativa, ¿no? Eh, pueden mejorar en un 40%, ¿no? Y eso de alguna manera lleva a una reducción de costos y sobre todo tiempo en cada uno de sus procesos, ¿no? Y eso no solamente lo digo yo. Busquemos un caso, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, todo el mundo conoce Cineplanet. Entonces, Cineplanet ha utilizado tecnologías para poder optimizar su operación, para poder mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Porque ellos han implementado estos sistemas de gestión de colas y esta reserva en línea, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera ha reducido el tiempo de espera y mejora la satisfacción del cliente. Uno cuando va al cine, ¿no? Ya no haces la cola que hacías antes, tienes tienes unas pantallitas donde uno puede separar su película, o si no, mediante la aplicación, ¿no? Uno puede comprar la entrada. Entonces, eso reduce la cola y por otro lado genera lealtad hacia la marca, porque tienes que inscribirte, tienes que ser miembro de la familia Cineplan, ¿no? Entonces, por otro lado, las empresas que adoptan herramientas inteligentes van a reportar un retorno en la inversión, como vemos acá, un ROI en decisiones basadas en datos, de 3.5 veces, ¿no? Y esto es bastante significativo porque, por ejemplo, se han observado organizaciones que utilizan análisis de datos para poder tomar decisiones estratégicas y eso hace que se multiplique su retorno en la inversión, ¿no? Y eso se muestra fácilmente, ¿no? Con varios ejemplos de empresas que vemos dentro del mercado, ¿no? Que cuando integran las tecnologías inteligentes, no solamente tienen un impacto en la eficiencia, sino también pueden generar un valor económico que es bastante considerable, ¿cierto? Entonces, tenemos un 85% también de optimización de experiencia del cliente, un incremento en la satisfacción del cliente y en la lealtad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, cuáles son estos procesos claves en la transformación digital? ¿No? Primero, identificar los procesos críticos, es decir, mapear la cadena de valor, ¿no? Totalmente toda la cadena de valor, o sea, la cadena de valor completa, y identificar a partir de ahí cuáles son esos procesos con mayor impacto en costos, en tiempo y en experiencia del cliente. ¿No? Tenemos que ver cuáles son esos puntos críticos. Luego, priorizar según el potencial de mejora, ¿no? Y según la complejidad de la implementación, priorizar, ponderar, ¿no? En función a la importancia de cada uno de ellos. Entonces,
En ese paso, lo que buscamos es poder identificar los procesos claves que tienen un mayor impacto en la organización, ya sea en términos de costos, ya sea en términos de tiempo de ejecución o ya sea en términos de experiencia del cliente. Y una vez que hemos identificado, ya debemos priorizar, ¿no? Y sabemos cuál tiene mayor potencial de mejora y cuál, de alguna manera, menor complejidad de implementación, ¿cierto? Luego, definir los objetivos medibles, establecer objetivos claros, que sean medibles, ¿no? Porque ahí está la clave para el éxito. Si queremos hacer una buena transformación digital, tenemos que identificar cuáles son esos KPIs, ¿no? Definir bien los KPIs que nos permitan evaluar el progreso y el impacto dentro de esas acciones tomadas, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que todo el mundo conoce, ¿no? Nestlé ha implementado un sistema de KPIs que mide no solamente la eficiencia operativa, sino también la satisfacción del cliente. Y esto les proporciona una visión mucho más integral de su rendimiento y sobre todo les permite hacer ajustes en tiempo real, ¿no? Con métricas que sean claras, ¿no? De hecho, las organizaciones, si la tienen clara, van a poder identificar rápidamente estas estrategias eh, que de alguna manera les permita funcionar, ¿no? Y ser mucho más eficientes dentro de todo este proceso, ¿no? Y también es importante no solamente identificar las métricas, sino también involucrar a todos los niveles de la organización dentro de este proceso, ¿no? Entonces, al establecer los objetivos claros y comunicarlos de una manera efectiva, se va a crear un sentido de responsabilidad compartida que va a motivar a los empleados a contribuir al éxito de la transformación. Porque no solamente es ver indicadores, no solamente es en tecnología, sino también es la comunicación que tenga yo con mi equipo, ¿cierto? Entonces, esto no solamente va a mejorar la alineación entre los equipos, sino también va a fomentar una cultura de colaboración continua, que es lo que se quiere, de colaboración continua, de mejora, de innovación. Y por otro lado, tenemos la implementación ágil y escalable, ¿cierto? Entonces, de hecho, con metodologías, ¿no? Ágiles que nos permitan a nosotros como organización podernos adaptar rápidamente a los cambios del mercado, a los cambios del entorno, ¿no? Y sobre todo, ya lo que es más importante acá es aprender la experiencia, ¿no? El modo de error. Hay que equivocarse para aprender, ¿cierto? Entonces, hay que adoptar un enfoque ágil y esto significa que las empresas puedan validar sus hipótesis rápidamente y ajustar sus estrategias según los resultados que han obtenido, ¿cierto? Entonces, es, por ponernos un ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce Creana, Creana, esta plataforma de educación online, ¿no? Entonces, ellos han utilizado metodologías ágiles para poder desarrollar y para poder mejorar continuamente esta oferta educativa, ¿no? Porque, digamos, al comenzar, ¿no? Con proyectos pilotos y sobre todo aprender de la retroalimentación de los usuarios, ¿no? Que ha podido escalar soluciones de una manera mucho más efectiva y se ha adaptado rápidamente a las necesidades del mercado. Ahora en la mañana justo me estaba reuniendo con dos chicos de Arequipa, ¿no? De la Católica Santa María, que han creado una aplicación extraordinaria. Es una aplicación que a los profesores nos permite corregir con IA, ¿no? Ustedes, los docentes suben, toman el examen, puede ser escrito, puede ser virtual, suben el examen a la plataforma, a esta plataforma que han desarrollado y automáticamente te corrige el examen previo ingreso de rúbrica, ¿no? Entonces, de hecho, eso ahorra muchísimo, ¿no? Y hay otras funcionalidades más. Entonces, vemos cómo ya se viene usando el tema de la implementación de la tecnología para acelerar los procesos, ¿no? Antes, ¿cuánto nosotros los profesores nos demoramos en corregir exámenes? ¿No? Se nos iba la vida corrigiendo exámenes. Si teníamos varios exámenes, peor todavía, ¿no? O sea, más nos dedicábamos corrigiendo exámenes que enseñando. Es increíble. Ahora, para que vean cómo se está ahorrando estos procesos, cómo se está haciendo mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más dinámico todos estos procesos, ¿no? Entonces, además de la implementación ágil, ¿no? Que de alguna manera las empresas tienen que adoptar, les va a permitir ser mucho más flexibles y sobre todo responder rápidamente a las demandas del entorno, sobre todo en un mundo que está en constante cambio, en un mundo donde las expectativas de los consumidores evolucionan rápidamente. La capacidad de poderse adaptar, de poder pivotear, es importante para obtener cualquier éxito a largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Vamos ahora a hablar de un tema que es importante, que está asociado al tema de la tecnología y la transformación, que es el tema de la cultura. La cultura es el corazón de la transformación, efectivamente, ¿no? Porque la transformación empresarial no solo se trata de tecnología, como ya hemos mencionado, sino también implica un cambio profundo, un cambio desde la cultura. Sin una cultura que fomente la innovación, sin una cultura que fomente la colaboración,
y sobre todo el aprendizaje continuo, incluso hasta las mejores tecnologías pueden fracasar, ¿no? Y un gran ejemplo de esto es Google, ¿no? Todo el mundo conoce Google. Google ha creado un ambiente donde la innovación es parte de su cultura organizacional. Ustedes ven, entren ahorita, busquen ambientes de trabajo Google, es otra cosa. O sea, el ambiente es totalmente creativo, innovador, ¿no? Colores, es totalmente nada estructurado, ¿no? A pesar de que hay pues, ingenieros que normalmente los ingenieros son mucho más estructurados, lo que tratan es precisamente estimular el lado derecho del cerebro, que es el lado creativo, ¿no? Entonces, esta mentalidad de Google, ¿no? Que no solamente mejora la moral de los empleados, sino que también impulsa el crecimiento y la competitividad de la empresa, es un modelo que muchas empresas están adoptando, ¿no? Y para que la transformación tenga éxito, es importante que los líderes modelen estos comportamientos y sobre todo creen sistemas que refuercen la cultura que pensamos implementar, ¿no? Y esto significa promover, perdón, el tema de la curiosidad, de la actualidad y del coraje de los colaboradores, ¿no? Para desafiar su status quo, ¿no? Para sacarlos de su zona de confort, para moverlos del lugar donde están, ¿no? Entonces, cuando los empleados se sientan empoderados, se sientan apoyados cuando salen de su zona de confort, son más propensos a contribuir al éxito de la organización. Hay que darles una sacudida a toda la organización, a todos los trabajadores para que puedan salir de su zona de confort y puedan descubrir todo el potencial que tienen dentro cuando se muestran vulnerables dentro de distintos entornos, ¿no? Vamos a ver rápidamente lo siguiente, ¿no? La cultura organizacional sembrando el cambio. Vamos a ver, veamos acá, esta imagen que es importante, esta imagen es interesantísima, ¿no? Que habla sobre la cultura organizacional. ¿No? Aquí tenemos 5 elementos claves que conforman una cultura preparada para el futuro que impulsa la transformación, ¿no? Mentalidad de innovación, colaboración transversal, aprendizaje continuo, comunicación transparente y empoderamiento. Empecemos con la mentalidad de innovación, ¿no? Esto se trata de fomentar, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de la mentalidad de la innovación? Es fomentar una actitud abierta al aprendizaje y sobre todo aceptar el error como parte del proceso, ¿no? Hace 40 años atrás, 30 años atrás, te equivocabas y te sancionaban. Te equivocabas, no, no, ahora tenemos que cambiar la mentalidad. La, el error es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de hacer un reproceso y mejorarlo, ¿no? Entonces, es importante que las organizaciones cultiven esa mentalidad, que vea el error como una oportunidad de crecimiento y no solamente como algo que hay que evitar a toda costa. Al contrario, el error favorece el desarrollo. Imaginen un equipo de desarrollo de software que nunca tuviera miedo a probar nuevas ideas, ¿no? Evidentemente, pues, un equipo que va a liderar, que va a crecer, ¿cierto? Entonces, esa mentalidad, ¿no? Es la que necesitamos, ¿no? Luego tenemos la mentalidad esta de colaboración transversal, ¿no? Y aquí la idea es poder romper con los hilos departamentales, que muchas veces existen, sobre todo en culturas, o en culturas muy tradicionales y conservadoras como en nuestro país, burocráticas, ¿no? Donde no, es responsabilidad de finanzas, no, es responsabilidad de marketing, no, es responsabilidad de... Entonces, cada uno opera como una isla. Cada uno opera como una empresa. Sin embargo, pertenece a la misma organización. Cada uno actúa de manera aislada. Entonces, hay que romper esos hilos departamentales y crear espacios de co-creación donde las diferentes áreas puedan trabajar de manera integrada. Piensen en un proyecto de transformación digital donde el equipo de TI, el equipo de marketing, el equipo de recursos humanos, el equipo de operaciones, ¿no? Todos colaboren estrechamente desde un inicio, ¿no? Y eso es lo que va a hacer precisamente generar soluciones innovadoras. El tercer elemento es el aprendizaje continuo, ¿no? Y esto implica invertir constantemente en el desarrollo de las competencias digitales a todos los de la organización. Competencias digitales, ¿no? Ya las universidades, ahorita ya estamos trabajando en desarrollar dentro de nuestros estudiantes esas competencias digitales, trabajo en equipo, ¿no? Análisis crítico, toma de decisiones, el poder conocer la tecnología disruptiva, ¿no? Todos estos elementos, estas competencias digitales a todos los niveles de la organización tenemos que aplicar, ¿no? No podemos esperar que nuestros equipos lideren el cambio si no les damos las herramientas ni el conocimiento necesario para poderlo hacer. Entonces, por eso es importante la capacitación, por eso es importante el poder hacer que estén aprendiendo constantemente,
¿no? Es como si quisiéramos que nuestros vendedores dominen las últimas tendencias del mercado sin darles la capacitación adecuada, ¿no? No van a vender nada. Luego tenemos el empoderamiento. Acá es importante este tema. O sea, la idea es dar autonomía a los equipos y que los recursos necesarios para que ellos, de alguna manera, puedan ser autónomos, ¿no? Puedan ellos mismos liderar el proceso de transformación. No se trata de que la alta dirección imponga los cambios, sino que los propios colaboradores se sientan que tienen el poder de impulsar el cambio, ¿no? Imagínense un escenario donde todos los gerentes, ¿no? De línea tienen la libertad y todos los medios para probar nuevas iniciativas, sin tener que pasar por largas aprobaciones como normalmente sucede en empresas, ¿no? O sea, no, tú toma tu decisión, ¿no? Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, definitivamente el empoderamiento da autonomía, ¿no? Y sobre todo, vamos con el modo error. ¿Te vas a confundir? Sí, te vas a confundir, pero vas a aprender, ¿no? Obviamente tiene que ser un error controlado, ¿no? Y finalmente tenemos la comunicación transparente. La comunicación transparente también es importante. Esto significa el poder compartir abiertamente la visión, los avances y los desafíos de todo este proceso de transformación que estamos implementando dentro de la organización, ¿no? Entonces, cuando los colaboradores entienden el por qué, el para qué del cambio, se vuelven mucho más comprometidos, mucho más proactivos, ¿no? Es como si le diéramos una ventana clara hacia el futuro, ¿no? Mira, lo que va a pasar allá es eso, mira por la ventana, ¿no? Entonces, ellos se van a dar cuenta de lo que se está construyendo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ese cambio? Entonces, en resumen, lo que podríamos mencionar es que una cultura preparada para el futuro se caracteriza por estos 5 elementos que acabo de mencionar. Una mentalidad de innovación, la colaboración transversal, el aprendizaje continuo, el empoderamiento de los equipos y la comunicación transparente. Juntos, estos pilares van a crear condiciones para que el cambio se convierta en una mayor fortaleza, ¿no? Y que sea bastante competitiva dentro de la organización. Entonces, importante tener esto. Pero, claro, todos estos son elementos importantes, pero hay un factor importante más que vamos a mencionarlo a continuación, que es el liderazgo transformador. El liderazgo transformador, ¿no? Y acá el liderazgo transformador juega un papel súper importante en la transformación empresarial, ¿no? Los líderes deben ser arquitectos del cambio. No solamente deben ser gestores de procesos, como suele suceder en varias empresas. La función es la de inspirar una visión compartida, la de crear un entorno donde la innovación pueda florecer. Ese es el objetivo del líder hoy por hoy. Y un ejemplo inspirador es el de Inditex, por ejemplo. No, todo el mundo conoce Sara, Inditex, la matriz de Sara, han demostrado cómo el liderazgo visionario puede transformar la industria de la moda, ¿no? Todo el mundo de alguna manera ha visitado o ha ido a la tienda de Sara. Ellos son líderes y han sabido adaptarse rápidamente a las necesidades y a las tendencias del mercado, ¿no? Ya han utilizado la tecnología para poder optimizar la producción y la distribución. Y esto les ha permitido mantenerse a la vanguardia y responder eficazmente a las demandas del mercado y de los consumidores principalmente, ¿no? Entonces, los líderes efectivos también deben ser coaches. Deben ayudar a desarrollar capacidades dentro de sus equipos y empoderarlos para que puedan tomar decisiones acertadas, ¿no? El tema del coach, importante, ¿no? Dentro de la parte educativa también. El profesor ya no es el profesor que dicta. El rol del profesor es el profesor que acompaña el crecimiento y el desarrollo del aprendizaje para que el mismo alumno genere un aprendizaje autónomo. Y cuando deje, el profesor no está toda la vida con el alumno. Entonces, tenemos que enseñarle a pescar, ¿no? No darle el pescado. Igual, en las empresas es lo mismo. Entonces, los líderes efectivos también deben ser coaches, ¿no? Deben ayudar a desarrollar las capacidades de su equipo, sobre todo empoderarnos para que tomen buenas decisiones. También, cuando uno empodera a alguien, cuando uno acompaña a alguien, fomenta de alguna manera un clima de confianza, un clima de colaboración, donde los empleados se sienten mucho más valorados y mucho más motivados para poder contribuir al éxito de la organización, ¿no? Entonces, es importante cambiar el chip, cambiar la mentalidad, ¿no? Y cuando generamos un liderazgo transformador para el cambio, ¿no? Vamos a generar un clima laboral adecuado. Entonces vamos a hablar sobre eso, precisamente, ahora,
¿no? El clima laboral muchas veces, hoy más que nunca, puede generar incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Los cambios son tan acelerados que muchas veces los empleados están en incertidumbre constante, ¿no? Entonces, y por consecuencia, esa incertidumbre les genera resistencia natural, ¿no? Por eso es importante reconocer el impacto emocional del cambio y crear un clima laboral que apoye a las personas durante todo ese proceso. Y acá uno de los monstruos en eso es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola ha implementado programas de bienestar para poder ayudar a sus empleados a adaptarse a cambios organizacionales. Ellos ofrecen apoyo psicológico y crean espacios seguros para poder compartir las preocupaciones de sus trabajadores y han logrado mantener el compromiso de sus empleados y, sobre todo, asegurar que se sientan parte del proceso de transformación, ¿no? Entonces, además es importante mantener el compromiso de los empleados, es importante que se involucren desde un inicio, es importante que celebremos estos pequeños logros, es importante que mostremos cómo cada uno de los colaboradores puede contribuir al éxito de todo colectivo, ¿no? Que no solamente es la estrategia, sino también es el espíritu de cuerpo, ¿no? Las estrategias son importantes, sobre todo las estrategias efectivas van a ayudar a la motivación y van a ayudar a que el trabajador tenga esa lealtad, esa fidelidad hacia la organización. Entonces, un clima laboral, ¿no? Positivo no solamente mejora la moral del trabajador, sino que también impulsa la productividad y la innovación, que son elementos importantes dentro de todo este proceso de transformación digital, ¿no? Pero, dicho esto, ¿no? Vamos nuevamente al tema de la tecnología, al tema de todas estas herramientas digitales que hemos visto, ¿no? El mundo está cambiando, el mundo está acelerándose constantemente, ¿no? Hay nueva tecnología, nuevos elementos, pero así como la tecnología avanza, también la delincuencia cibernética avanza, ¿no? Entonces, la ciberseguridad en ese sentido es un pilar fundamental para la transformación. Y a medida que las empresas van a ir adoptando herramientas digitales, la ciberseguridad se va a ir convirtiendo en un elemento importante y fundamental. Y acá vemos que la expansión de la superficie de ataque significa que las organizaciones tienen que ser proactivas en proteger datos, en proteger sus sistemas, ¿no? Sobre todo los datos, porque muchas veces ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, BBVA, ¿no? Que ha hecho importantes inversiones en ciberseguridad para poder proteger la información de sus clientes. Ellos han implementado protocolos que son bastante robustos, como la arquitectura de seguridad por capas y la autentificación multifactor para poder garantizar la ciberseguridad en sus sistemas, ¿no? Entonces, es importante también que se forme a los colaboradores constantemente, capacitar a los colaboradores en prácticas seguras como la identificación del phishing, como la gestión de contraseñas, de alguna manera también convierte a cada persona en primera línea de defensa contra cualquier amenaza cibernética. Entonces, acá vemos que la ciberseguridad debe ser una responsabilidad compartida de toda la organización. No solamente del departamento de TI, muchas veces dicen, no, TI, vulnerar, no, 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 no. Toda la organización debe estar comprometida en ese aspecto, ¿no? Entonces, el tema de la ciberseguridad definitivamente afecta al cliente, ¿no? A la experiencia del cliente. Entonces, ¿cuál es esta experiencia del cliente y el norte de esta transformación? ¿No? La experiencia del cliente, como ya he mencionado, ¿no? Debe ser el foco central de cualquier transformación empresarial. Todo cambio, toda innovación debe estar centrada en el cliente, porque finalmente hacia él dirigimos todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos para poder generar valor en nuestros productos y que al final ellos puedan verse beneficiados con eso, ¿no? Entonces, las herramientas inteligentes van a permitir a las empresas adaptarse a las necesidades de los clientes y sobre todo ofrecer soluciones que sean personalizadas. Antes era muy difícil, ahora con la tecnología es mucho más fácil adecuarse a personalizar en las necesidades del cliente. Por ejemplo, quien no ha usado Spotify, ¿no? Spotify utiliza los datos para poder crear listas de producción personalizadas para cada uno de los usuarios, ¿no? Porque lo que hace el algoritmo es poder comprender las preferencias y los hábitos de escucha del cliente y Spotify no solamente ha mejorado la satisfacción del cliente, sino también ha aumentado
la retención de los usuarios, ¿no? Y este enfoque centrado en el cliente les ha permitido diferenciarse dentro de un mercado que está saturado, ¿no? Entonces, además de ofrecer un servicio excepcional, ¿no? Es importante también el poder fijarte en el tema del cliente, ¿no? Y aquí vemos que las empresas que utilizan chatbots y asistentes virtuales para poder resolver consultas 24/7, ¿no? Con rapidez, ¿no? Y con empatía, sobre todo, pueden ofrecer un servicio mucho más rápido y eficiente. Y acá lo que mejora la experiencia del cliente es esa eficiencia en el servicio, ¿no? Porque eso va a generar lealtad hacia la marca. Entonces, en un entorno que está cada vez más competitivo, la experiencia del cliente se convierte en un diferenciador, en un elemento distintivo, ¿no? Que es lo que la mayoría de empresas está buscando, ¿no? Entonces, la lealtad importante, ¿no? En un mercado saturado, la experiencia del cliente es el diferenciador definitivo, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación algunos casos de éxito, aprendiendo de los pioneros, ¿no? Como vemos algunos ejemplos acá en este slide, ¿no? Las empresas que han tenido éxito dentro de su transformación digital, vemos a Sara dentro de retail, banca, BBVA, energía, Iberdrola, ¿no? En el caso de Sara, Sara Inditex, ¿no? Utiliza inteligencia artificial para poder optimizar inventarios en tiempo real y esto hace que se reduzcan los excedentes y mejore la disponibilidad de los productos, ¿no? Su sistema de alguna manera predice tendencias y ajusta su producción rápidamente, ¿no? En función al crecimiento y el desarrollo del mercado o la demanda de mercado, ¿no? Tenemos Banca BBVA, ¿no? Que ha transformado su experiencia digital mediante un análisis predictivo y mediante una personalización que es bastante avanzada y ha aumentado también la satisfacción del cliente, como vemos acá, en un 40%, ¿no? Y ha reducido los tiempos de gestión en un 60% mediante la automatización inteligente de procesos, ¿no? Y hay otra empresa más también, ¿no? Iberrola, ¿no? Que ha implementado Smart Grids, ¿no? Y el análisis para poder optimizar la distribución de energía renovable, ha mejorado la eficiencia operativa en un 25% y redujo los tiempos de respuesta ante incidencias de un 50% mediante el IoT y el mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces, en estos casos, vemos cómo empresas han tenido éxito y que el éxito no solamente proviene de adoptar una nueva tecnología, sino de hacerlo con un enfoque estratégico que sea claro, que esté alineado a las herramientas inteligentes con los objetivos estratégicos del negocio, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas barreras? ¿Cuáles son estos desafíos que se nos presentan, ¿no? Algunos de los principales desafíos vemos a continuación, ¿no? Es la resistencia al cambio, ¿no? El miedo a lo desconocido, ¿no? Eh, puede ser un obstáculo bastante grande, ¿no? Y es importante comunicar constantemente, es importante involucrar a las personas desde un inicio. También es importante celebrar las victorias, ¿no? Eso da de alguna manera un espíritu de cuerpo, la gente se va a sentir bien, como celebrando cada pequeño éxito, ¿no? Eso te motiva, eso genera impulso, ¿no? Y la falta de competencias digitales, ¿no? Es otra barrera, ¿no? Porque acá las organizaciones pueden crecer, ¿no? Rápidamente, pero si no tienen habilidades necesarias para poderse mantener y aprovechar estas herramientas, se van a caer ahí. Entonces hay que invertir en formación continua, hay que crear programas de mentoring con estrategias que sean efectivas para poder superar esta limitación, esta barrera, ¿no? Silos organizacionales, ¿no? Silos organizacionales también. Hay departamentos, como ya hemos mencionado, que operan de forma aislada y que dificultan la integración con los procesos de datos, ¿no? Entonces hay que establecer objetivos que sean claros, ¿no? Objetivos compartidos y que puedan ayudar a romper esas barreras eh, que vemos que en algunas organizaciones existen, ¿no? Por otro lado, la complejidad tecnológica, ¿no? Es que hay que integrar sistemas antiguos con nuevas tecnologías y esto de alguna manera puede significar un desafío y bastante dinero, ¿no? Entonces hay que adoptar arquitecturas que sean modulares, me refiero a que de repente vamos escalando por módulos, ¿no? Primero creamos un módulo
que se puede integrar con otro módulo y así sucesivamente vamos a ir creciendo, ¿no? Y también es importante trabajar con socios tecnológicos que sean expertos y que nos faciliten de alguna manera esta transición, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el futuro, ¿no? El futuro de la transformación empresarial, ¿no? Eh, vamos a ver estos cuatro elementos clave que van a moldear el futuro y cómo las empresas se van a transformar y van a evolucionar, ¿no? Primero tenemos la IA generativa, ¿no? La IA generativa. Imaginen una máquina que pueda crear automáticamente contenido, que pueda diseñar códigos, ¿no? Y soluciones que sean creativas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de que un humano tenga que escribir un artículo y desarrollar un programa un programa de computación, ¿no? En la computadora, la IA podría hacerlo por nosotros. De hecho, ya lo hace, ¿no? Y esto de alguna manera amplifica enormemente la productividad de todos los trabajadores y les va a permitir enfocarse en tareas mucho más estratégicas e innovadoras. La IA generativa va a ir desarrollando cada vez más, ¿no? Ahorita tenemos ChatGPT, ahorita tenemos un montón de tecnología disruptiva que está siendo cada vez más desarrollada, ¿no? Ahora tenemos GPT Atlas que se integra con el navegador web, ¿no? Y es mucho más completa, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos la sostenibilidad digital, ¿no? La sostenibilidad digital, que es otro elemento importante también, ¿no? Estas herramientas tecnológicas que de alguna manera pueden ayudar a las empresas a ser mucho más ecológicas, herramientas que podrían optimizar el consumo de energía, por ejemplo, que nos podrían ayudar a reducir la huella de carbono, que estén alineados con las ODS, por ejemplo, ¿no? O también los objetivos de rentabilidad dentro de la responsabilidad ambiental, por ejemplo, ¿no? Este, Esto de alguna manera va a ayudar a las empresas a que sean mucho más sostenibles a largo plazo, ¿no? El enfoque hacia la sostenibilidad digital es importante, ¿no? El trabajo híbrido inteligente, ¿no? Estos espacios de trabajo donde combinan lo físico con lo digital de una manera mucho más fluida, ¿no? Salas de reuniones con tecnología inmersivas, por ejemplo, que nos permitan eh, tener equipos que se integren con lo virtual con lo real, ¿no? Donde los colaboradores puedan trabajar de una manera mucho más efectiva. De hecho, esto va a redefinir la forma en que las personas trabajan juntas, en que acceden al talento digital también, ¿no? La hiperpersonalización, ¿no? También, ¿no? Esas experiencias personalizadas, ¿no? Al máximo. Las empresas podrían adaptar productos y servicios de comunicaciones específicamente a las necesidades, a las emociones y a los contextos de cada cliente. De hecho, ya está sucediendo, ¿no? El chatbot ahora de una empresa, de un banco en Argentina, ya puede sentir las emociones de el cliente en función a distintos a distintos patrones en la comunicación. Es increíble. ¿No? Ya están sintiendo las emociones, ¿no? Entonces, la hiperpersonalización es una tendencia que ya está acá conviviendo con nosotros, ¿no? Entonces, el futuro de la transformación empresarial no es un destino fijo, ¿no? Sino es una construcción que se hace con el tiempo y las empresas que abracen la agilidad, la curiosidad y el aprendizaje continuo estarán mejor preparadas para poder aprovechar estas oportunidades emergentes y liderar en sus industrias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves ya para ir terminando que me gustaría reforzar de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Hemos hablado sobre la transformación integral, ¿no? La transformación, perdón, que la transformación es integral, ¿no? Y esto abarca no solamente la tecnología, sino también la cultura, los procesos, el talento, la estrategia, en un enfoque mucho más holístico, mucho más sistémico. Hemos hablado también sobre el enfoque en las personas, ¿no? Las personas son el centro y el éxito de la transformación digital eh, depende del cambio de cultura y el desarrollo de competencias del personal o de los colaboradores. Y es importante invertir en las personas. Es un factor clave que tenemos que tener en cuenta nosotros como líderes de las organizaciones. Y
El otro punto también que me gustaría reforzar que el cliente es el norte, hay que tener una orientación hacia el cliente. Cada decisión tecnológica debe mejorar objetivamente, tangiblemente la experiencia del cliente, porque es el verdadero objetivo de la transformación, el cliente, ¿no? Y la ciberseguridad, que es otro elemento importante y crítico también, ¿no? Hay que proteger los datos y los sistemas que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Sobre todo porque requiere inversión, pero sin embargo, de alguna manera eso va a generar confianza dentro de nuestro público objetivo. O sea, la ciberseguridad es importante. Si bien es cierto, como digo, requiere inversión, ¿no? También hay que difundir esa cultura de seguridad compartida dentro de toda la organización, ¿no? Y por último, la agilidad sobre la perfección, ¿no? Que hay que adoptar metodologías ágiles, hay que aprender rápido, hay que estar dispuestos a pivotear cuando sea necesario, porque la transformación es un viaje, ¿no? No es un proyecto con una fecha de finalización. Es un viaje constante. Entonces, las empresas que logren integrar estos 5 elementos claves estarán mejor preparadas para poder aprovechar las oportunidades futuras y sobre todo liderar sus respectivos mercados, ¿no? Y acá la transformación empresarial es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso holístico. No solamente es una cuestión tecnológica, y eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Y por último, el futuro se construye hoy, el futuro no espera. Es hora de actuar, es hora de transformar, es hora de convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino. Porque cuando el cambio se convierte en nuestra mayor fortaleza, nada puede detenernos. Es ahora cuando debemos construir el mañana que anhelamos con la valentía, la visión y el espíritu inquebrantable, porque el futuro no es algo que simplemente llegará, sino es algo que hoy mismo empezamos a crear. La pregunta sería, ¿estamos listos para ser el artífice de nuestro propio éxito? Muchas gracias.